Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos todos a su canal comiquero. Yo soy Poderoso Sensual y esto es Cómic y más cómic. Hoy presentamos Informe sobre ciegos. Chécalo. Informe sobre ciegos es un cómic firmado por Alberto Breccia, el grandísimo Alberto Breccia. Se basa en un texto del maestro Ernesto Sábato sobre hombres y tumbas. Este fragmento, Informe sobre ciegos, nos narra la historia de un personaje que en breve comentaré, que se ve inmiscuido por el ataque de los ciegos. Él pretende, supone, cree que los ciegos es parte de una raza alienígena o una raza monstruosa que está asolando la humanidad. Y él se mete en las profundidades para descubrir la verdad sobre estos ciegos, y de ahí viene el nombre Informe sobre ciegos. Pero, ¿quiénes son los autores? Vamos a aprovechar aquí que este libro contiene un poco de la semblanza de cada uno de los autores. Comenzamos por el maestro Ernesto Sábato. Nació en Rojas, Buenos Aires, en 1911, tras realizar estudios científicos y filosóficos en la Universidad Nacional de La Plata y la Sorbona en París. Trabajó en el Instituto Curie. Tras pasar por el MIT de Cambridge, en Estados Unidos, en 1939 regresó a Argentina, en donde dirigió la revista Mundo Argentino y publicó sus primeros trabajos literarios. Escribió numerosos ensayos y 3 novelas: El túnel, sobre héroes y tumbas, y Abaddon el exterminador. Tras el fin de la dictadura militar en Argentina, fue nombrado presidente de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas, periodo en el que recogió numerosos testimonios sobre los crímenes perpetrados por los militares. Fruto de esa labor, en 1985 publicó el informe Nunca Más, que se considera mundialmente como el informe Sábato, que llevaría al enjuiciamiento a juntas de la dictadura militar. Ganó el premio Cervantes en 1984. Una grave enfermedad ocular le privó de poder leer y escribir, aunque no le impidió dedicarse a la pintura, llegando a realizar una exposición en el Centro Georges Pompidou en 1989. Falleció en su casa de Santos Lugares, en Argentina, el 30 de abril del 2011. Alberto Breccia nació en Montevideo en 1919. Cuando solo contaba con 3 años, su familia se trasladó a Argentina. Inició su carrera como historietista a los 19 años en la revista del barrio llamada Acento. Su trabajo empieza a ser reconocido a partir de Vito Nervio, que dibujó desde 1947 a 1959. A finales de la década de los 50 conoció al guionista Edgar Germán Oesterheld, con el que realizará algunas de sus obras más significativas como Sherlock Time, Morcinder, Vida del Che Guevara, dibujada al limón con su hijo Enrique, y una nueva versión de El Eternauta. En 1973, con textos del poeta Norberto Buscaglia, realiza la adaptación de los mitos de Cthulhu para la revista Il Mago, de H.P. Lovecraft. Con el guionista Carlos Trillo, colabora en la realización de Un tal Daneri y Buscavidas. En 1983 comienza la realización de Perramus, con guiones de Juan Sasturain, además de las adaptaciones de relatos de Edgar Allan Poe. En sus últimos años adapta los relatos de escritores como Borges, García Márquez y otros. Informe sobre ciegos, adaptación de un fragmento de la novela de Ernesto Sábato sobre héroes y tumbas, sería una de sus últimas obras. Falleció en Buenos Aires el 10 de noviembre de 1993. Perdón. Esos son los autores. Y bueno, adentrándonos ya a este cómic, decir que yo no he tenido la oportunidad de leer este texto sobre héroes y tumbas, pero acá en esta parte introductoria nos viene también un texto del maestro Carlos Zampayo. Carlos Zampayo, el escritor, la mente detrás de los textos de Alex Sinner. Y bueno, aquí él un poco nos va adentrando en el personaje, nos va diciendo un poco sus características y la relación que hay entre el texto original y esta adaptación del maestro Breccia. Decir que acá apunta que de alguna manera se separan. A mí me gusta mucho cuando un autor toca ciertos textos, porque a nosotros los lectores de cómic nos estimula, nos invita a querer saber, ¿no? Normalmente el que es fan del cómic
siempre que conoce una historia, un artista, un algo, empieza a profundizar. No es que sea así en todos, pero la gran mayoría sí. Llámese superhéroes, llámese cosas más europeas, lo que sea. Siempre tratamos de buscar sus referencias, sus influencias, de dónde se basa. Así es como de pronto descubrimos grandes historias, por ejemplo, qué hay detrás de Kingdom Come, de Mark White y Alex Ross. Bueno, pues hay un texto ahí que leyeron de Alan Moore, ¿no? Entonces son esas pequeñas historias que aderezan y van haciendo más grande el mundo del cómic, ¿no? Y sobre todo la percepción que tienes sobre las obras y historias que tú lees. Bueno, en este caso, que Alberto Breccia se inclinara por muchos maestros de la literatura no es fortuito, ya que él fue un gran lector y él sabía, él entendía que la historieta podía llegar a ser algo más interesante. Recordemos que en 1964 Humberto Eco publica su libro Apocalípticos, y aquí está la imagen para que lo vean, y no me acuerdo lo demás, perdón, pero en ese libro ya se empieza a postular la posibilidad artística y creativa de la historieta. Si bien se reflexiona sobre el gran público, el público de masas que puede atrapar, también ya nos avisa de las posibilidades creativas y sobre todo maduras que puede tener el mundo de la historieta. Bueno, a partir de este texto, la verdad que muchos autores les giró la ardilla, y otros maestros como el maestro Luis García Mozos entiende que puede hacer muchísimo más, y de hecho su trabajo se va volcando cada vez más hacia la pintura hasta que definitivamente deja la historieta y pues se dedica a las artes plásticas. Pero bueno, así es un boom, un momento muy padre la historieta en la que se está permeando y viendo las posibilidades creativas, y que esto no hace que el maestro Breccia lo haya leído y cambiara, sino que el maestro Breccia desde atrás ya tenía esos referentes con el propio Héctor Germán Oesterheld. Recordemos que en el 57 se publica El Eternauta, y bueno, es un antes y un después de la historieta argentina, y la manera, la visión en la que el maestro Oesterheld trataba los textos, trataba al lector, siempre ha sido muy interesante, ¿no? Hoy día a la fecha uno puede leer sus historias y se conmueve. Creo que son de esas historias que no pasan de moda y que no envejecen, porque tratan de cosas muy humanas, muy universales. Y a pesar de la tecnología que tenemos, pues siempre está la violencia, siempre está la indiferencia, y ahí es donde el maestro Oesterheld logra darle un giro a la narrativa de historieta. Pero bueno, todo esto está pasando alrededor, todo esto se está suscitando, y el maestro Breccia se tiene antecedentes que desde 1973, justo cuando trabaja Los mitos de Cthulhu, que los mitos de Cthulhu van muchísimo más atrás, en un viaje de Argentina hacia Milán, encuentra ahí un texto que lo lee y se apasiona, y empieza todo su periplo por tratar de conseguir todos los cuentos de Cthulhu, lo máximo que él puede, y con el maestro Buscaglia logran adaptarlo, ¿no? Pasa un tiempo, no es que lo hagan luego, pero así el maestro Breccia siempre traía esa intención. Como decía, desde 1973, él tiene la intención de adaptar este fragmento de este texto sobre héroes y tumbas, y al principio también él está un poco, pues, no temeroso, pero sí un poco echado para atrás por los derechos de autor. Él no sabe si el maestro Ernesto Sábato va a ceder los derechos de este texto para que él pueda de alguna manera manipularlo. Y eso también es otra historia interesante, como el maestro Sábato de pronto ve el trabajo de Breccia y dice, ok, da visto bueno y continúa. Por eso es que hasta esta época, hasta los 90, es que logra él concretar esta historieta. Aunque se sabe también que el maestro no necesitaba mucho de eso, él lo hacía porque también le salía de sus carnes, y hay mucho material que el maestro tiene que no se publicó, cosas inéditas que estaría padre en algún momento los herederos pudieran abrir para poder conocer esa otra parte del maestro Breccia, en esas inquietudes, un poco como sucedía con Goya en esta Quinta del Sordo, donde ya no pintaba para la realeza, sino pintaba para él, y ahí tenemos todas sus obras negras, ¿no? Entonces, por ejemplo, del maestro Breccia seguramente podemos encontrar cosas interesantes ahí en sus cajones, en sus respirador, que ahí había obra, ¿no? Bueno, ya hablando mucho de esta parte que fue lo que hizo, motivó al maestro de ir acercándose hacia esta historia, nos adentramos ya a la técnica. Acá vemos que, por ejemplo, ocupa la técnica del collage, esta técnica de manchar mucho papel, de recortarlo y de poco a poco irlo
montando para ir descubriendo formas, figuras, profundidades y así darnos esa atmósfera lúgubre, sombría. En este texto vamos a conocer a, ahorita les damos el nombre, a Fernando Vidal Olmos, quien nació el 24 de junio de 1911 en Capital Olmos, pueblo de provincia de Buenos Aires. Acá se describe él como que es tiene un peso alrededor de los 70 kilos y que mide 1,78 m. Bueno, acá un poco él describe eso porque él es el cronista de este informe y pues comienza así. Voy a leer otro fragmento que es como comienza esta historia. Aquí lo dejo primero para que pausa quien lo quiera leer, pero aquí voy a tratar de darle esa atmósfera. ¿Cuándo comenzó esto que ahora va a terminar con mi asesinato? Esta feroz lucidez que ahora tengo es como un faro y puedo aprovechar un intensísimo haz hacia varias regiones de mi memoria. Veo caras, ratas en un granero, calles de Buenos Aires o Argel, prostitutas y marineros. Muevo el haz y veo cosas más lejanas. Una fuente en la estancia, una bochornosa siesta, pájaros y ojos que pincho con un clavo. Tal vez ahí, pero quién sabe. Puede ser mucho más atrás, en épocas que ahora no recuerdo, en periodos remotísimos de mi primera infancia. No sé. ¿Qué importa además? Así comienza ese fabuloso texto y aquí es donde empezamos a ver cómo nuestro protagonista se empieza a obsesionar, Fernando Vidal, se empieza a obsesionar por los ciegos. Él cree que los ciegos son parte de una, no solamente una conspiración, pero sí parte de una raza que está acechando. Y él empieza a estudiarlo, suponiendo y viendo que al tacto los ciegos son fríos y los dota de algunas características reptilianas. Acá vemos cómo el maestro Brescia logra también un poco meter esta atmósfera de Lovecraftiana, en este texto. Nos presenta un mal que no podemos ver, que no conocemos, pero que de alguna manera nos acecha. Terror cósmico que acá se ve representado por los ciegos, que en el mundo de Fernando Olmos solo son un pretexto, porque detrás de esas fachadas de ciegos hay algo más. Acá conoce a un personaje, Antonio, si no mal recuerdo, que trabaja con él y sufre un accidente porque él hace billetes, unos químicos le caen a los ojos y se queda ciego. Entonces de inmediato Fernando dice, yo te cuido, yo estoy junto a ti. Y de alguna manera él pretende evidenciar y documentar la transformación de este ciego en esta raza oscura, esta raza siniestra. Y eso hace que también la persona que recién ha sido ciega comienza a tener repulsión hacia Fernando, porque lo acosa, lo está ahí asolando y eso también es muy aberrante en esta historia, ver cómo él está al acecho, ¿no? Y de pronto sale otra persona, una mujer, que pues ellos viven en una pensión y ella se dedica a la limpieza y Fernando le da un dinero para que lo esté monitoreando, al tiempo que él con su obsesión sigue de fuera, afuera de la estancia, en un café observando, monitoreando y pues no sé, de alguna manera maquillando o simulando una vida, ya que invita a personas para comer, para estar ahí, tener el pretexto de estar en ese café y que nadie sospeche que está acechando y monitoreando a alguien, ¿no? Entonces esa parte también como esquizofrénica o ¿cómo se puede decir? Pues ya normal de estar ahí detrás de, es muy interesante cómo lo ilustra el maestro Brescia. Como decía, a este personaje también de pronto se le atribuyen dotes paranoicas. Tiene un término acá que voy a tratar de ver. Se me fue el nombre. A ver si ahorita me acuerdo. Pero que sí está registrado como un problema psicológico. Esta parte en la que tú supones que hay algo que es el mal profundo de todo y te obsesionas y no puedes hacer nada hasta develarlo. Entonces esa parte se representa muy bien aquí con el personaje Fernando Olmos y bueno, es muy impactante ver cómo esta idea que se mete en este personaje
empieza a confundir y trastocar su realidad, empieza a romper los puntos en donde él se puede atar y vivir en paz. Acá también hay una parte donde nos muestra que de niño tiene un sueño donde él mismo se está viendo y la sombra los acecha. Entonces su yo del sueño le dice que esa sombra no se debe de mover porque si se mueve lo va a atrapar, a romper, a matar. Y esa oscuridad pues él la transforma en la oscuridad de los ciegos. Y por eso se empieza a meter ahí su obsesión. Y él en esta narración de pronto pues va perdiendo la cordura. Nosotros como lectores vamos acompañando a Fernando Olmos a esta espiral inversa de ir descendiendo hacia obscuridades muy profundas de la psique, donde vienen demonios, donde vienen todos los males, y pues de poco a poco él se enfrenta a esta raza de ciegos en una región muy inhóspita. Aquí vemos también cómo el maestro Brescia logra hacer un trabajo exquisito. Y vemos cómo Fernando Olmos no escatima, ¿no? Él sigue, tiempo después de que Antonio ha estado ciego, está monitoreando un grupo de personas, o más bien una persona primero llega y registra la casa, un poco para darse cuenta que ya hay un ciego. Después regresa nuevamente con una persona y lo invitan a un lugar para trabajar. Entonces la señora que está en la casa le avisa a Fernando lo que ha sucedido y Fernando se planta afuera para poder estar al pendiente en el momento que lleguen los ciegos, porque él dice, ya lo van a transformar, ¿no? Ya va a ser parte de este nuevo clan. Y él los empieza a seguir hasta un lugar apartado, hasta una casilla sola y abandonada, en donde descubre una puerta que tiene un candado. Pues él no se limita, él se obsesiona, sale, va por un transporte y regresa con un cerrajero. El cerrajero en menos de un minuto abre la chapa, o más bien el candado, y se va. Y sin pensarlo, Fernando se introduce a la oscuridad. Y ahí es donde comienza todo un torbellino, en donde se enfrenta, como decía, a los ciegos, y es esta parte en donde vemos cómo va descendiendo. Y aquí se empieza a perder lo que es la realidad, y donde empieza su mente a jugarle cosas realmente monstruosas, ¿no? La verdad que aquí ya no quiero contar mucho porque yo creo que esta es la parte medular, esta es la parte donde podemos ya encontrar muchas referencias en el sentido de que va descendiendo como si fuera Dante que va hacia los infiernos en esta primera parte donde la oscuridad te atrapa, y hay muchas imágenes en donde podemos ver la relación que hay entre los dibujos del maestro Brescia con maestros como el propio Goya que decía, ¿no? Voy a dejar una imagen donde vemos cómo el maestro ilustra y luego cómo podemos suponer la referencia con el maestro Goya. En esta también percepción de la oscuridad, en esta desolación, en esta situación en donde la mente te juega cosas que te atacan, que te rompen, que te advierten como que estás en un límite que no hay salida. Y esa salida pues simplemente va a ser el fin de tus tiempos, ¿no? El fin de tu vida. Y bueno, esto es todo este deambular. Al final, todo esto se está narrando. Como vemos, no hay textos de los personajes, porque justamente lo que estamos presenciando, lo que estamos leyendo, es el informe que él nos da, el informe que él nos deja, para nosotros entender lo que él ha visto, y nosotros no somos capaces de entender, aunque realmente ni él mismo sabe si esa verdad que vio es la absoluta o qué está pasando, porque llega un momento donde él se desquicia y sí se empieza a cuestionar. Yo creo que esa es la parte bien interesante, además de que se estimula mucho aquí el odio que hoy lo podemos entender en redes sociales como los haters. Acá los haters pueden ser chistositos, pero la mala leche siempre está ahí, y de pronto Fernando Olmos se vuelve un hater, por así decirlo, por tratar de ponerlo en nuestra actualidad, porque se obsesiona por alguien. Puede haber alguien que ve un personaje en internet y se fastidia y le empieza a atacar, y su día no es hasta que ya le mentó su mascarita sagrada, y etcétera, ¿no? Entonces acá Fernando Olmos de algún modo se obsesiona con los ciegos y empieza a generar una cierta odio y repulsión, pero a la vez temor. Entonces es un montón de emociones que contiene el personaje, que no sabes en qué momento empatizar, en qué momento rechazarlo, en qué momento decir qué bueno que te pasa, qué bueno que no. Entonces la verdad que es un juego muy interesante que tú como lector estás todo el tiempo navegando por tus propias ideas morales para saber, entender o suponer qué es lo que está pasando con el personaje,
y en qué momento puede haber un fin, ¿no? Yo creo que eso es lo interesante, y que el maestro Brescia acá en esta última etapa de su vida, yo creo que logró ese acierto, que también hay otras historias como Travesti de Edmond Boudouin, en donde toman el texto de un libro, pero no lo convierten en viñetas nada más, sino que con su visión nutren y amplían el texto original. Yo creo que eso es lo que hizo el maestro Brescia, y como decía, al final de esto, pues yo voy a ir a buscar el texto completo sobre Héroes y Tumbas de Ernesto Sabato para tener un perfil más completo de este trabajo. Y bueno, la verdad que por ahí también se comenta que el maestro, en este afán de lectura y de transformar y de dibujar, tiene varias cosas, hasta donde yo he escuchado. Hay láminas de un texto de Humberto Eco, de El hombre de la rosa. Lo que sí no sé es que si son páginas de cómic o son ilustraciones. De cualquier manera será pues muy padre poder rastrearlas y verlas. Y bueno, la verdad que el maestro Brescia me sigue a mí maravillando, porque conforme pasa el tiempo, no nada más entiendo la técnica, esto que él quería romper, esto que él logró de manera autodidacta, suponer sobre las técnicas y sobre el contenido que debe tener la historieta. Yo creo que eso es algo que marca al maestro Brescia como un titán, ¿no? Como un ejemplo, y que hoy en día sigue siendo motivo de estudio para todos aquellos que queremos la historieta y nos gusta, desde la parte creativa hasta la parte como lectores, y ya un poco también desde la parte artística como la historieta como medio plástico. Entonces, pues nada, yo creo que es algo muy interesante que el maestro Brescia nos deja, y que uno en sus trabajos puede reflexionar qué son estas cosas, que la historieta es un medio creativo, que la historieta es un medio que permite la transformación de lo que ya existe en pro de lo que el propio autor quiere redefinir. Esto no quiere decir que sea algo pretencioso de yo soy más bueno que el que lo hizo primero, sino que se deja empapar por la primera lectura para contribuir con esa admiración, para dotar de más fuerza lo que él acaba de leer, coincidiendo que su lectura lo apasiona, ¿no? Entonces, usamos la historieta, ¿no? Que yo creo que eso es lo que en este campo, en este programa, hablamos de historieta, y yo creo que eso es lo más padre de él. Muchos autores como Hugo Pratt, sin duda, son grandes y han dotado a la historieta de otras características, como que sea más fluida, que en su momento modernizó y todo esto, pero cada autor que ha estado en el panteón ya de los grandes va dejando un rastro, y que yo creo que el maestro Brescia, para mí particularmente, yo le encuentro también otros aderezos, otras cosas más, no nada más es la técnica, sino de poco a poco su filosofía sobre la historieta, sobre por qué quería crear atmósferas. Hay otras historias, en varias entrevistas he podido ver que él narra que él tenía muchas intenciones de hacer un montón de adaptaciones, pero no encontraba el dibujo, ¿no? Encontraba la manera de representarlo. Entonces, en esta cosa que él tiene muy sobria, de decir, no voy a hacerlo por hacerlo, sino voy a hacerlo porque estoy seguro, y era muy honesto con él. Entonces él se detenía, ¿no? Como decía, desde el 73 se tiene el registro que le interesó hacer esta historia de Informes sobre ciegos, pero hasta 1993 logra concretarlo, ¿no? Entonces fue mucho tiempo de estar buscando y muchos trabajos en el Inter para poder llegar a las conclusiones que él logra para plasmar esta obra. Y bueno, yo creo que aquí he volcado todo mi amor hacia el maestro Brescia, hacia su trabajo, pero recientemente en una plática pude platicar sobre de él. Y bueno, pues yo como gordita en tobogán, me dicen Brescia y yo me aviento, y me encanta, ¿no? Poder hablar de este trabajo. Además, he de decirlo que ya lo tenía, esta es una segunda copia que tengo, porque la primera, pues está en una caja. Allá por 2011 justo yo lo vi, y me costó una lana, como 500 pesos, y estaba así roto. No me importó, yo vi Brescia, no tenía nada, y dije, yo lo quiero. Y por eso lo guardé tanto, que está ahí encapsulado en una caja, pero recién lo vi, ahora que fui al Museo de la Ciudad de México, en 177 pesos. Así que quien quiera acercarse a este título, ahí puede encontrarlo. Había pues varias piezas, como unas 8 o 7, así que pues ahí pueden encontrar, si les ha interesado este título y el trabajo del maestro Brescia, pues ahí pueden hacerse de este librillo. Pues nada,
Yo hasta aquí llego con este informe sobre siglos del maestro Alberto Breccia. Confío hayan llegado al final de este episodio y haya sido de su agrado. Y pues como siempre los invito a que se unan a mis redes sociales, en Instagram como Poderoso Sensual, en Facebook como Poderoso Cómic Sensual. Y mi perfil donde pueden ver mis dibujos en Instagram, Soy Poderoso y Dibujando Ando. Sin nada más por el momento, me despido deseándoles felices lecturas. Gracias por su atención. Alberto Breccia, Informe sobre Ciegos de Ernesto Sabato. Adiós.